mientras la reseña es una invitación para acercarse a la obra, para leer la obra en cuestión, o para ver la película, o para ver la obra de teatro, escuchar la canción. El comentario, más que nada, es lo que el comentarista entendió, le pareció interesante o sobresaliente o relevante acerca de la obra. Es una especie de crítica a la obra en sí. ¿Cuáles son los aspectos positivos, negativos? Eh, ¿En qué contexto histórico se desarrolla eh, el cuento? ¿Y cuál sería la actualidad de ese cuento o novela? En el caso de nosotros estamos trabajando cuento latinoamericano, pero si tú escogiste una novela, no hay ninguna dificultad por eso. Harías el comentario literario sobre la novela o sobre el cuento. Ahora, ¿qué es un comentario literario? Es lo que vamos a ver hoy, y si el tiempo nos lo permite, les presento un ejemplo de comentario literario. Si no, lo vemos el día de mañana. De todos modos, se los voy a subir en Classroom para que ustedes lo tengan como modelo para que elaboren el comentario literario. Ya tienen ya tienen suficiente información, que nada más es ir estructurando o uniendo esas informaciones que ya tienen para darle la forma o el formato de comentario literario. Lo primero, como veíamos ayer, es que ustedes hayan leído y entendido la obra que va a ser comentada. Eso es lo primerito. El cuento que están trabajando o la novela que están trabajando ya debía haber sido leída. En caso de que tengas una novela, eh, sé que no lo vas a poder leer en estos 2 días. Bueno, el proyecto, el producto final me lo van a entregar hasta el miércoles 10 de noviembre, pero creo que el día de mañana me entregan un borrador con el esquema general de lo que debe contener su ensayo. Pero les vuelvo a repetir, los trabajos previos que han hecho durante este proyecto son parte del cuerpo del trabajo final que ustedes me van a entregar. Una vez que ya tengan claro, que hayan entendido la obra, eh, ya investigaron acerca del autor de la obra, sería importante también hacer una investigación extra. El contexto histórico-social del autor de la obra y en el momento en que se escribe la obra y de dónde vivía él. El autor, por ejemplo, puede ser, me llamó la atención el caso de el autor que está usando Andrea. Aunque el autor es guatemalteco, vivió casi toda su vida en México, ¿no, Andrea? Lo mismo pasa con Gabriel García Márquez. Él es colombiano, pero una temporada de su vida la pasaba en París. Muchos años vivió en México, otros años vivió en Colombia, en su natal Colombia, en Aracataca, y tenía residencias, por meses vivía. Había meses que vivía en Bogotá, Colombia, otros meses vivía entre la Ciudad de México y Cuernavaca, y otro tiempo vivía en París. En esos 3 lugares se desenvolvía. Y según ese lugar y según las circunstancias históricas, eh, influyen en la obra que él presenta. Si hay crisis económica, si hay guerra, alguna catástrofe, si hay un cambio político, un golpe de Estado, todos esos elementos influyen en el autor, que se ve reflejado en la obra que ha escrito. Y en el comentario literario se menciona esos elementos.
cómo estos aspectos del contexto histórico influyen en el modo de escribir o en el mensaje que tiene de trasfondo el cuento o novela. Esquema para el comentario literario. El comentario literario es un texto cuya finalidad es dar a conocer las impresiones que causó la lectura de un texto a partir del análisis e interpretación de la historia, los personajes, el ambiente u otros recursos literarios utilizados por el autor. Consta de 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. Ellen, lea por favor la introducción. Los comentarios literarios constan de introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se deben presentar los datos generales de la obra, analizar título, año de publicación, en caso de que sea conocida, y autor. En esta parte se puede incluir una breve biografía del autor, aunque no es necesario. Muy bien. En esta parte, cuando vayamos a hacer la introducción, vamos a poner el título de la obra, cómo se llama el autor de la obra, en qué año se publicó la obra en cuestión, y si podemos poner datos generales del autor, es deseable. Incluso el orden, por ejemplo, los datos biográficos se pueden poner al final. Esto no tiene un orden muy específico en dónde poner los datos biográficos del autor, pero los datos bibliográficos de la obra generalmente se ponen al inicio, cuando usted habla de la introducción. En los datos bibliográficos se refiere al título de la obra, al nombre del autor, al año de publicación, y se pueden poner a la editorial que la publicó. Esos serían como los datos bibliográficos, a diferencia de los datos biográficos. Al final de la introducción se debe cerrar con la tesis, en la que se incluye el tema específico. Es decir, la tesis es la problematización. ¿Qué es lo que quieres comentar o demostrar acerca de la obra? Si es una obra de carácter revolucionario, si es una obra de carácter romántico, si es una obra de carácter cómico, sarcástico. Lo que tú pienses acerca de la obra, al final de tu introducción debes de dar pie a que el lector pueda como considerar qué es lo que va a encontrar en tu texto. Desarrollo. Léalo, por favor. Eduardo. Desarrollo. Posteriormente se inicia el desarrollo. Se deben incluir frases de transición entre la introducción y el desarrollo, de modo que el texto fluya de manera natural. En esta parte se debe incluir citas de la obra, sustente la tesis y comentario. Cabe destacar que no basta con la cita, sino que hay que explicar esto. Se puede incluir nuestra opinión siempre y cuando sea justificada lógicamente. La conclusión. Por último, se cierra el texto con la conclusión. Esta no debe ser una repetición de lo que ya se dijo en el comentario, sino que debe ser un modo de reforzar los puntos más importantes del texto que hemos escrito. En caso de que el comentario se haya probado,
En caso que el comentario se haya probado que el texto es correcto, se reafirmará esta se reafirmará esta a través de la conclusión. Si se ha probado que la tesis es errónea, entonces esta será refutada en la conclusión. Muy bien. Si tu primera comprensión acerca de la obra, tu primera apreciación que lo redactas en forma de tesis, al final del análisis o del comentario, perdón, al final del comentario literario, si lo que tú pensabas se va reforzando como algo correcto, solamente validarás esa información. En caso contrario, darás una nueva conclusión o una nueva hipótesis por donde iría la obra. Estos son los elementos que deben considerar tener el texto que van a elaborar. Resumen del cuento. Primero es el título, es comentario literario a la obra de tal, escrito por fulanito de tal, y ahora les presento un ejemplo de cómo más o menos debe quedar. En resumen del cuento se refiere a la sinopsis, que ya la tienen ustedes, la sinopsis del cuento o la novela que ustedes están trabajando. Análisis del lenguaje es ir viendo qué figuras retóricas, modismos, indigenismos y extranjerismos aparecen dentro de la redacción del cuento. Hay algunos cuentos que no tienen extranjerismos o indigenismos, pero cuestiones de regionalismo para el caso del cuento latinoamericano va a ser siempre latente, o costumbrismos. Solamente en el modo de cómo habla, por ejemplo, un pueblerino se distingue perfectamente de cómo habla un citadino. Hay modos muy peculiares, lo mismo un campesino o un indígena o un afrodescendiente. El modo de cómo se expresan se refieren a esos modismos muy propios de la literatura latinoamericana, que los autores tratan de que sea algo muy evidente. Ejemplos o explicaciones son ideas que clarifiquen el cuento. Es explicar el contexto histórico, explicar el por qué el autor está utilizando el espacio selva, playa, ciudad, campo. A eso se refiere. Opiniones o reflexiones. El comentarista menciona las razones por las que seleccionó el cuento, su opinión y qué fue lo que entendió acerca del cuento. Estas, las opiniones y reflexiones, generalmente se ponen en la parte de la conclusión del cuerpo del trabajo. Los datos bibliográficos es lo que les mencionaba hace un momento, que es el título del cuento o novela, el nombre del autor, la fecha de publicación y la editorial que la publicó. Y por último, un resumen sobre la biografía del autor. Serían como que los datos generales que debiese llevar su comentario literario. El orden no necesariamente tiene que ser así como está presentado. Incluso lo que les voy a poner como guía es un punto de referencia, no necesariamente lo tienen que ser igual o del mismo modo de como yo se los voy a poner. Mientras tengan los elementos y que en la finalidad se vea que ustedes están haciendo realmente un comentario acerca del cuento o la novela y no están haciendo una reseña o no están haciendo un análisis, no un comentario acerca del libro, pues entonces habrán alcanzado estabilidad y habrán hecho satisfactoriamente este proyecto que es
comentario literario. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Si les queda claro que ustedes, su producto final va a ser un comentario literario, muy distinto a una reseña, muy distinto a un análisis, un comentario literario. Esta información se lo subo dentro de, en el descanso, porque después de ustedes tengo clase con primer año y no me da tiempo de subir